Bienvenidos a esta prórroga especial que le vamos a brindar en el día de hoy. Como pueden comprobar, hemos abandonado la frialdad del plató de Huelva Televisión y nos hemos desplazado hasta la ciudad deportiva Francisco Mendoza, la casa del decano, donde el conjunto albiazul pues prepara sus partidos, prepara sus entrenamientos de la competición oficial. Una competición que, bueno, a falta de una jornada prácticamente para el Recre, se terminó el pasado sábado en Granada, un partido ya de trámite el próximo sábado ante el Ibiza, pero queríamos hablar con la piedra angular del proyecto del decano, con Abel Gómez, con su técnico, que hace unas jornadas pues conocimos su renovación para una temporada más. Mister, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, agradecerte que nos recibas aquí en tu laboratorio particular donde diseñáis los partidos. Nada, un placer, ¿no? que estéis aquí y bueno, y sobre todo comprobar cómo está la ciudad deportiva ahora, ¿no? Después de estos años. La verdad es que sí, que estamos sobre una auténtica alfombra, este campo número 1 de la ciudad deportiva, y que sirve también para los partidos del Sporting de Huelva y el campo principal de entrenamiento del decano. Si te parece, vamos a hacer una introducción a modo de balance de lo que ha sido la temporada, desde que se consigue el ascenso a Primera Ref hasta el pasado sábado en Los Cármenes. Una temporada que empieza, no sabíamos muy bien si Abel Gómez podía continuar o no, entra una nueva dirección deportiva en el club y hay una reunión que lo cambia todo. Sí, porque bueno, como bien sabéis, pues bueno, con el ascenso nosotros a nivel contractual teníamos una temporada más, pero bueno, entendiendo que entraba una propiedad nueva, una dirección deportiva nueva y un consejo de administración nuevo, pues bueno, había que esperar a ver las decisiones que querían tomar. Fue lo que hizo Óscar, ¿no? En el momento que él fue nombrado director deportivo, pues se puso en contacto conmigo, tuvimos una reunión, sobre todo para analizar y comentar situaciones de la temporada pasada y bueno, a raíz de ahí, pues bueno, plantearle un poco la idea mía como entrenador, de todas las circunstancias y demás. Y bueno, y con esa reunión, pues bueno, él tomó la decisión de que debería continuar y bueno, y contento por eso. No sé si te ha ocurrido, como jugador seguramente sí, pero como entrenador, porque por tu trayectoria, que aún no es muy larga, el haber ascendido, el haber conseguido un objetivo con una dirección deportiva y con un consejo de administración, y a renglón seguido, casi sin solución de continuidad, empezar a trabajar con otra dirección deportiva, con otro consejo de administración y planificar una temporada en una categoría totalmente nueva y exigente. Sí, es la primera vez, ¿no? que me ocurre una situación así, como tú dices, mi corta trayectoria ahora mismo como entrenador y bueno, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Porque era un cambio grande a una categoría mucho más exigente y bueno, y teníamos poco tiempo además, porque claro, cuando tú juegas un playoff se alarga mucho la temporada y luego tienes muy poco tiempo y bueno, nosotros tuvimos que trabajar mucho porque teníamos también muchos jugadores con contrato y todo lo que conllevó la pretemporada, pero es verdad que bueno, que tuvimos que hacer un trabajo grande en muy poco tiempo. Era la pregunta, es una pretemporada que sobre todo en sus primeras semanas quizás sirvió de poco a la hora de sacar conclusiones y de trabajar en la idea de juego que quiere el míster y lo que quiere implantar, porque había jugadores que no iban a continuar, había jugadores los cuales no se contaba con ellos por índole institucional, burocrático o meramente deportivo, y los refuerzos o los nuevos jugadores, las nuevas caras, llegaron ya con la pretemporada a punto de finalizar, en la última semana, los últimos 10 días. Eso también condiciona la planificación. Sí, totalmente, es verdad que bueno, a todo entrenador siempre le gustaría tener un 85, un 90% de la plantilla a inicios de pretemporada, pero no es la realidad. Y bueno, nos adaptamos a esas circunstancias, sabiendo que las primeras semanas pues íbamos a tener a jugadores que seguramente no se iban a quedar o no iban a continuar y bueno, intentamos buscar la adaptación a nivel físico, a nivel táctico, para que bueno, todos aquellos jugadores que creíamos que iban a continuar, lo que se fueran incorporando y demás, pues bueno, fuéramos adaptándonos rápido pues al modelo de juego, a lo que queríamos como equipo. Creo que en esa semana se hizo un muy buen trabajo y bueno, con chavales de la cantera que nos ayudaron también, que han estado luego en dinámica de primer equipo con nosotros, que creemos que puedan tener crecimiento y bueno, es verdad que hubo jugadores que se incorporaron muy tarde y eso también pues influyó en su rendimiento quizás, ¿no? Que bueno, son jugadores que a lo mejor le ha costado un poco más encontrar ese ritmo. Aunque ahondaremos ahora en elementos individualizados que han podido influir en el desarrollo de la temporada,
a nivel global podemos hablar de una temporada un poco montaña rusa. Empieza muy bien, con una imagen magnífica del equipo en la puesta en escena ante el Intercity. Después hubo algunos meses de duda, el equipo en Jareta, un trimestre último del año 2023 fantástico, donde se mete arriba e incluso con holgura. Y viene la segunda vuelta, que es donde el equipo cae. Un poco una temporada imprevisible en el rendimiento del equipo. Sí, yo creo que ha habido tramos, ¿no? Creo que, como tú dices, creo que empezamos muy bien la temporada, sabiendo que nos tenemos que adaptar a una categoría y a unos rivales fuertes, y un poco la duda, ¿no?, de cómo va a responder el equipo. Creo que el primer partido fue muy bueno en casa con esa ilusión y ese partido que sacamos adelante con el Intercity. Luego tuvimos ahí unos partidos que nos costó algo más. Creo que el equipo haciendo méritos para ganarlos, pero no se sacaron adelante, y bueno, un poco más adelante pues ya vino el trimestre bueno, el que conseguimos muchísimos puntos, el equipo se asentó en la zona alta y bueno, a partir de luego ya de enero, pues es verdad que hemos tenido más altibajos, ¿no? No hemos conseguido tener tanta regularidad como en esa primera vuelta. Hemos estado en puestos de arriba muchísimas jornadas y bueno, y al final pues creo que en un tramo de temporada final, lo que hablamos siempre, esos 8 o 10 últimos partidos, bueno, pues hemos tenido un tramo de partidos ahí que hemos fallado, que son partidos que no se nos deberían de haber escapado y bueno, y eso ha hecho que al final no nos haya dado. Hay varios aspectos que en los muchos análisis que se hacen en cuanto al rendimiento del equipo esta temporada. Hay muchos aspectos, como decimos, que parecen haber afectado, unos de manera positiva, otros de manera negativa en el resultado final. Se ha hablado mucho del fondo de armario del plantel a la hora de decidir partidos, de tener más opciones durante los partidos que estaban un poco encorsetados. Sabemos que en el fútbol actual, con los 5 cambios, pues la aportación de los hombres de banquillo es fundamental, y hay momentos o muchos momentos en los que han manejado una cantidad muy concreta de jugadores dentro de todos los efectivos que tenía en el plantel. ¿Ha podido ser ese uno de los acicates que ha tenido Abel Gómez para llegar con el equipo justo de gasolina al tramo final? Bueno, es posible, ¿no? Es verdad que bueno, creo que tenemos un número de jugadores amplio que han acumulado muchísimos minutos. Pues bueno, ha habido tramos de temporada que el equipo estaba bien y por no modificar demasiado y bueno, creo que al final son jugadores que han llegado pues con un número de minutos muy importante. A lo mejor, pues bueno, esa es una de las cosas que a nivel cuerpo técnico y demás, pues tenemos que mejorar, ¿no? Quizá a lo mejor esa gestión de, a pesar de que haya momentos que el equipo estuviera bien, pues bueno, ser capaces de intentar ir metiendo jugadores, que también lo hemos intentado en tramos, más allá de que se puedan entender los cambios, ¿no? Porque cuando ganas te dicen que para qué va a cambiar, pero al final por todo este tipo de cosas, ¿no? Que los jugadores a lo mejor hubieran llegado algo más frescos al final y quizá pues es una de las cosas que tenemos que mejorar. Bueno, dice que es algo que tenéis que mejorar el cuerpo técnico a la hora de, digamos, ser equitativos en el reparto de minutos, pero el rendimiento del equipo se veía resentido y no me lo vas a decir ni a confirmar, pero sí te lo digo yo, al menos una apreciación personal, que el equipo se resentía cuando no tenía ciertos jugadores sobre el terreno de juego. Entonces, hipotecabais quizás un poco el rendimiento y el nivel del equipo si hubierais repartido equitativamente los minutos. Sí, puede ser. A ver, es que ahí está la balanza, ¿no? De cómo hacer las cosas para que no... Pues bueno, eso es de las situaciones que bueno, que tenemos que saber manejar. Es verdad que a veces pues hay tramos que el equipo creo que tenía una dinámica buena, conceptos muy claros, mecanismos muy claros y demás, y bueno, ahí tocar muchas teclas en ese momento creo que no nos venía bien y bueno, y luego es verdad que a lo mejor quizá de esos jugadores que hemos intentado que tuvieran más protagonismo, pues ya venían de a lo mejor por una circunstancia o por otra, de lesiones que ha habido también y demás, situaciones personales, pues a lo mejor no han encontrado su nivel en esos minutos, o la toca jugar minutos que también eran más complicados dentro del partido. Bueno, creo que un poco una mezcla de todo. Llega la ventana de enero, con el equipo metido en zona de playoff, con una cierto colchón sobre el sexto clasificado. El equipo tiene una ficha libre, llegan 2 refuerzos, Álvaro Bustos y Miguelete. Se hablaba de un delantero, de que era la necesidad de un delantero con unas características distintas a Calle Quintana, o un mediocentro que diera
pues algo de oxígeno a David del Pozo y a Josiel, que estaban jugándolo todo. Sin embargo, vienen dos hombres distintos, en posiciones distintas. Uno Álvaro Busto, un hombre que de entrada pues a todo el mundo ilusionó por el cartel que traía, por de dónde venía y el rendimiento que había estado dando en las últimas campañas, y un hombre como Miguelete, que bueno, no teníamos mucha referencia de él, más allá de su etapa juvenil y el partido que le vimos contra el Baleares, pero no llega ninguno de esos dos jugadores en esas posiciones donde quizás el equipo sí necesitaba apuntalarlo. ¿Cómo se gestiona eso, Abel? No sé si tú hiciste alguna petición a la dirección deportiva de esas posiciones, si bueno, lo dejaste un poco a la posibilidad de lo que ofrecía el mercado. ¿Cómo se gestiona aquello? No, yo creo que ahí teníamos claro las posiciones que teníamos que reforzar. Es verdad que durante el mes de enero nosotros teníamos previsto ciertos fichajes que, bueno, por circunstancias de los jugadores que eran, representantes y demás, pues bueno, fueron jugadores que al final a última hora decidieron ir a otro sitio. Cuando al final del mercado nosotros tenemos cerrados 2 jugadores, pues pasa el tema de las noticias de la sentencia y se paraliza todo. Ahí hay 3 días que se paraliza todo, con lo cual esos jugadores que teníamos cerrados se nos escapan y ya tenemos que ir al mercado pues con esos 3 días en unas circunstancias pues complicadas. Entonces, bueno, dentro de las opciones que te podíamos traer, pues creo que eran jugadores que por su perfil y demás, pues no podían ser interesantes. Creo que al final Álvaro venía de una categoría superior, de ser un jugador importante en primera red, consiguiendo ascenso y demás. Y bueno, era un fichaje que ilusionaba porque creíamos que nos podía ayudar mucho, y Miguelete, bueno, venía de tener minutos también, venía rodado y venía pues de participar. Entonces, bueno, es verdad que todo fue muy condicionado a esas circunstancias de la sentencia, y entiendo también que porque se dice, ¿por qué no se ha firmado antes? Bueno, hubo jugadores que hubo que estar negociando con ellos, hablando con su representatividad cierto tiempo, y a última hora equipos con más potencial económico, vamos a llamarlo así, pues nos lo quitaron. Sí, pero sin embargo, entonces, ante el tiempo de espera, porque el Recreativo cuando va al mercado tiene que esperar, no puede ir porque no va con la chequera, tiene que esperar a que madure el producto para después poderlo recoger. Sin embargo, entonces no se entiende por parte de la afición que hubiera salidas, hombres como Nacho Eras, que había tenido sus minutos, y jugadores que quizás pues al menos hubieran aportado algo, hubieran ayudado algo a un equipo que se quedó más mermado de lo que estaba antes del mercado invernal. Sí, pero hay que entender que una vez que pasa todo el tema de la sentencia y más, la propiedad en ese caso pues se paraliza todo y demás, y bueno, ahí nosotros no sabemos realmente si podíamos firmar o no, hasta que bueno, se nos dice que, o se entiende que bueno, según nos comunican, pues podemos firmar sin hacer unos gastos, digamos, extras, por así decirlo. Entonces la única vía o fórmula es salir para poder entrar. Ese fue realmente el mecanismo. Ha nombrado Abel Gómez durante la entrevista en 3 ocasiones la sentencia. Obviamente ha influido y mucho, y ha perjudicado y mucho a la trayectoria del equipo, al desarrollo normal de una temporada que iba rodada, que iba creciendo, el equipo con buena dinámica, y esa noticia pues hizo temblar los cimientos del nuevo colombino a nivel institucional y por ende también a nivel deportivo. Fue un mazazo. Sí, por lo que te decía, porque nos pilla a final de mercado, como te decía, con jugadores cerrados, y bueno, eso es una noticia que al final te paraliza todo a todos los niveles, porque no se sabe realmente lo que va a ocurrir, qué va a pasar, y bueno, es verdad que fue una noticia pues que a todo el mundo pues le llegó por sorpresa, jugadores, nosotros como cuerpo técnico, club, propio ayuntamiento, entiendo, y bueno, y ya con el paso de los días, pues bueno, ya se fue adaptando todo, pero por ejemplo en el mercado de enero no teníamos ya mucho margen. Luego se ha normalizado todo, se ha visto que bueno, que al final es una situación judicial que puede ir a más a largo plazo, pero bueno, la primera noticia, pues bueno, eso sí fue impactante, y bueno, ya una vez que pasa el tiempo, pues ya te adaptas. Dando por sentado que influye para mi entender mucho en lo que es la dinámica del equipo, coincidiendo en el tiempo también empieza quizás el declive
a nivel de puntaje, a nivel de ritmo de puntuación del equipo durante la segunda vuelta. ¿Qué explicación, si la habéis encontrado, si la habéis analizado, o qué explicaciones puede tener que el equipo haya tenido ese rendimiento inferior al de la primera vuelta en el segundo acto de la competición? Bueno, ahí tendríamos que analizar muchos aspectos. Es verdad que, bueno, todos sabemos que en la segunda vuelta, pues el nivel de puntuación normalmente suele ser más difícil, más complicado. Creo que el equipo había hecho un nivel de puntuaje muy alto en la primera vuelta, con bastantes puntos fuera de casa y demás. Y bueno, yo creo que luego nos ha costado mucho, ¿no? Es verdad que, bueno, contra todos sabemos lo que se juegan al final los rivales cuando vas a su campo y demás, pero sí es verdad que por momentos nos ha faltado ser más sólidos para poder sacar los partidos adelante y por momentos nos ha costado saber manejar las situaciones que se daban dentro del partido. Excepto el día del Linares y demás, pues bueno, los partidos han sido todos muy igualados, se han decidido por detalles. Y creo que ha habido momentos y partidos que teníamos de cara, día del Atlético de Madrid, y esos partidos sí que no se te pueden escapar. Y ahí es donde nosotros teníamos que haber dado quizá un plus para haber sacado esos partidos adelante, que al final estamos hablando de 4, 5, 6, 7 puntos más que bueno, que no hubieran hecho pues estar mucho más arriba. Comentabas el pasado sábado en Los Cármenes al término del partido que en la segunda parte el equipo quizás había acusado el miedo a perder lo que tenía, ¿no? Ese 0-1, saber que el rival ganaba su partido y que el equipo quizás había tenido miedo a perder lo que tenía. ¿Has notado esa situación, no a nivel grupal, pero sí a nivel individual en algunos jugadores, en alguna fase de la temporada donde se iba reduciendo la ventaja, el colchón que teníais? Sí, es inevitable, al final tienes esa presión, ¿no? Y bueno, el verte en una situación que tienes como algo conseguido y tener que mantener y que no se te escape, eso al final genera un estrés y una ansiedad que bueno, que por momentos se ha podido dar en algunos partidos. El otro día en Granada yo creo que fue un ejemplo muy claro, una primera parte muy buena del equipo, presionando alto, haciendo que el rival esté incómodo. Y bueno, hablamos en el descanso, creemos que tenemos que seguir la misma línea y luego el equipo en la segunda parte, pues es verdad que a pesar de que hasta el minuto 60 y algo del gol de ellos no ocurre nada, pero ya empezamos a conceder más metros, ya empezamos a tener posesiones cortas, empezamos a quitarnos por momentos el balón de en medio, nos faltó esa personalidad que bueno, que habíamos tenido en la primera parte y en algunos partidos nos ha pasado esas circunstancias, ¿no? Cuando hablamos de manejar es que en muchas situaciones tenemos jugadores con experiencia para esas situaciones pues haberlas manejado mejor y quizás pues nos ha pesado un poco en esos partidos. Cuando en el mes de julio empezáis a entrenar en la milla, el objetivo yo lo calificaba de buscar 5 equipos que hicieran menos puntos que nosotros. La temporada se da como se da y faltando 14 jornadas nos vemos como nos vemos y quizás ahora pues queda esa sensación de se ha podido, se ha tenido en la mano, no se ha alcanzado, aunque el objetivo prioritario se consiguió hace tiempo y además con mucha holgura. Para Abel Gómez a nivel personal, la temporada, no la temporada, sino el no haber alcanzado el segundo objetivo, el de playoff, ¿es una decepción o una desilusión? No, una desilusión. Yo creo que teníamos todo mucha ilusión, en este caso por poder conseguirlo, porque bueno, creo que el equipo durante muchas jornadas ha estado en una situación privilegiada y el verte tantas jornadas ahí, pues bueno, hace que se genere esa ilusión y ver que bueno, que puede ser capaz de conseguirlo, ¿no? Es verdad que ahora, bueno, pues llevamos 2 días de duelo, por así decir, ¿no? 2 días jodidos porque lo hemos tenido muy cerca. Bueno, analizando luego ya fríamente y demás, pues bueno, creo que la temporada ha sido buena, como tú dices, ¿no? En pretemporada, pues hicimos una pretemporada en la milla, empezamos a entrenar allí en césped artificial, con unas instalaciones que al final son muy diferentes a lo que nos íbamos a encontrar en competición, con muchos chavales del filial y bueno, si nos lo dicen todo a principio de temporada, creo que todo lo hubiéramos firmado, si nos lo dicen hace 2 meses no lo hubiera firmado nadie, entonces bueno, creo que tenemos esa espinita clavada, ¿no? Yo entiendo perfectamente a la afición, a todo el mundo que bueno, que hemos estado cerca y en el fútbol, cuando pasa esos trenes, hay que intentar cogerlo porque no sabe cuándo va a volver. Entonces, bueno, y más en esta tipo de categorías que son tan complicadas. De las pocas veces que hemos visto a Abel Gómez enfadado en una rueda de prensa, al menos yo,
¿Fue cuando se te cuestionó o cuando se te preguntó si entendía que hubiera voces en el entorno del equipo, en el entorno de la familia recreativista, que apelaran a que no se ha querido ascender? ¿Te vi enfadado aquel día? Sí, porque bueno, eso al nivel profesional no tiene cabida. Un profesional al final del fútbol lo que quiere es mejorar, y mejorar cuanto más arriba estés mejor, y al final ya no solo económicamente, deportivamente, todo. Al final ser capaz de jugar unos playoffs a nivel futbolístico, a nivel profesional, al futbolista para poder ascender a segunda, y para el que tenga que salir es porque sale habiendo tenido un playoff detrás, ¿no? Entonces bueno, creo que a nivel nosotros de plantilla, cuerpo técnico y demás, es algo inviable, ¿no? El poder pensar que no se quiera jugar un playoff, que no se quiera ascender. Por eso era el tema del enfado. Eso es de poco fútbol, ¿no? El que lo diga yo creo que tiene poco fútbol, ¿no? Sí, es de poco fútbol, o bueno, de la gente que opina, bueno, como yo puedo opinar de automovilismo, ¿no? Si yo veo, sí, yo llevo muchos años viendo automovilismo, pero no estoy para opinar a nivel de dentro, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el mundo del fútbol ya sabemos lo que hay, ¿no? Muchas opiniones, todo el mundo entiende, sabe los porqués, y bueno, y eso también lo tenemos que saber llevar. Abel Gómez, ¿qué se queda de esta temporada y qué borraría si pudiera de la misma? Me quedo sobre todo con el grupo. Creo que hemos sido capaces de crear un grupo de trabajo a nivel cuerpo técnico, plantilla, que en el día a día ha trabajado bien, que han tenido respeto, han sido compañeros, se han ayudado. Creo que eso es lo más importante, y creo que ha sido así unas claves de por qué el equipo ha estado ahí arriba, ¿no? Y si tengo que borrar algo, pues los resultados últimos que han hecho que nos hayamos salido de ahí, ¿no? Es verdad que eso es lo que más te genera, pues, esa sensación, ¿no? de que lo has tenido cerca y no lo has conseguido, y bueno, borraría esos resultados y me quedo sobre todo con el trabajo del equipo. Vamos a hablar de un tema que para muchos es una excusa, pero es un componente más del juego, y como tal, pues hay quien se siente beneficiado, quien se siente perjudicado, o quien le viene bien o quien le viene mal. Tú como futbolista, que has militado en todas las categorías, has pasado por todas las categorías, además una trayectoria dilatada a nivel profesional, y ahora como entrenador, ¿qué explicación le das a los arbitrajes que de manera reiterada ha sufrido el equipo, no solo este año, sino también el anterior y el anterior? No sé si le has encontrado explicación o quieres achacarlo a una mera casualidad. Yo no encuentro un calificativo para poder decir lo que ha ocurrido, sinceramente. Para mí es algo inexplicable y en muchos casos obvio. Creo que ha habido varias, no digo muchísimas, pero ha habido varias decisiones arbitrales que han influido en los resultados finales del equipo, eso está claro. Y que si se hubieran dado, no te digo que nos vayan a pitar todos los penaltis que han sido durante el año, pero nada más que no hubieran pitado 3, 4 de los 8, 9 claros que ha habido, el equipo seguro que tendría más puntos. Bueno, ha sido algo que quiero apelar a la casualidad. Tengo amigos árbitros, encima tengo amigos árbitros con los cuales he hablado. El otro día, por ejemplo, en Granada tuve la oportunidad de hablar con otros, y bueno, ellos al final entienden que son circunstancias del fútbol y demás, pero es verdad que si hay un equipo que le ha perjudicado los arbitrajes esta temporada hemos sido nosotros, y no quiero que sirva ni sea como excusa, pero es una realidad. Son hechos constatables. Sí, porque las imágenes están ahí, ¿no? Yo creo que varios de ellos muy claros en resultados de empate que nos hubiera dado la victoria, y estamos hablando de puntos que al final los echas de menos, igual que las derrotas que hemos tenido con ciertos rivales, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que sea una excusa, pero es una realidad. Para acabar este primer bloque donde estamos hablando del pasado, estamos haciendo balance, ¿se considera Abel Gómez como entrenador un entrenador conservador? Lo digo porque cuando oyes, lees que te ponen ese calificativo, ese San Benito, ¿entiendes que pueden llevar razón, o todo obedece a la característica y la fisonomía de plantilla y el tipo de jugador que tienes? Es que la palabra conservador es que es muy... ¿Pero te molesta que te lo digan? No, a mí no me molesta para nada. Cada uno ve el fútbol de una manera y entiende el fútbol de
de una manera. Yo, por ejemplo, los partidos que hemos perdido han sido, o por ejemplo, el gol de otro día en Granada es porque el equipo está en campo contrario y han sido transiciones y hemos estado arriba, no porque el equipo ha defendido en bloque bajo y no han hecho gol. Entonces, bueno, creo que en el fútbol tienes que dominar las dos fases, la de ataque y la de defensa, y más allá del perfil de jugadores que tengas, pues intentar, con ese perfil, intentar ser lo más competitivo posible. Creo que el equipo por momentos ha jugado bien, por momentos ha hecho muchas cosas bien a nivel ofensivo. Creo que nos ha faltado acierto de cara a gol para todo el volumen ofensivo que hemos generado en muchos partidos, porque he visto rivales que generando mucho menos ocasiones han sido capaces de hacer más goles, y eso es lo que yo opino de eso. Pero bueno, la palabra conservador al final va en función de que la opinión, en función de, porque bueno, como ha jugado un pivote que es un central, pues ya creo que es más conservador, y no se centra, y son gente, también entiendo que mucha gente que no domina el juego o no se centra en lo que realmente pasa en el juego, y entonces voy a lo fácil, ¿no? Bueno, este es conservador, este es defensivo, este mete al equipo atrás, no sé qué. No, analízame el partido, vamos a analizar el partido, qué movimiento hay aquí, qué se hace, cómo hacemos la salida, cómo hacemos la presión alta, cómo hacemos... Entonces, si te metes ya en eso, pues entonces está claro que la gente que domina más esas situaciones es la que puede opinar más realmente. Continuamos en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza, en el campo, en el Estadio Antonio Toledo, donde el Sporting celebra sus partidos y donde el Recre prepara los suyos. Seguimos hablando con el técnico del Decano, con Abel Gómez, que hace unos días hace escasamente una semana, conocíamos que prolongaba su relación contractual con el Decano una temporada más. Es algo que en este espacio ya veníamos anunciando desde hace tiempo, que las partes estaban muy de acuerdo, que todo estaba prácticamente a falta de firma, a falta de conocer, según los datos que manejábamos, de conocer el tiempo de duración del contrato. Al final, una temporada más. Abel, cuéntanos cómo ha sido el proceso, aunque bueno, estaba muy decantado, ¿no? Sí, a ver, creo que allá por el mes de noviembre y demás, pues bueno, Óscar nos comunica la intención un poco del club, por ver un poco mi idea y demás, y prácticamente diciembre, enero teníamos un acuerdo cerrado, ¿no? A nivel económico, porque el tema económico no iba a ser un problema. Y bueno, es un acuerdo que ya estaba cerrado hace muchísimo tiempo, y lo único, pues los matices típicos que hay en un contrato, ¿no? A nivel de cláusula, a nivel de redacción, a nivel de cosas que se tienen que ir negociando en el tiempo. Y bueno, y no se ha hecho oficial pues hasta la semana pasada, ¿no? Que bueno, que entendíamos que era el momento, y así se hizo. Es algo que hay algunas voces que también han puesto en cuestión. ¿Por qué se anuncia la renovación 48, 72 horas antes de un partido tan importante, tan trascendente? ¿Por qué decidisteis hacerlo así? No, el momento, a ver, ahí no pensamos en que el partido, sino que cuando se cierra todos los flecos que había, pues cuando se anuncia. Pero bueno, estamos hablando de que el contrato, por así decirlo, estaba cerrado desde enero, con lo cual se podía haber hecho mucho antes si se hubiera acordado, pues bueno, las cláusulas y todo eso. Era un tema de abogados sobre todo que tema nuestro. Para los que dicen que el Recreativo no quería ascender, hay que informarles que Abel Gómez tenía una cláusula en su contrato de renovación automática por ascenso a la Liga Hypermotion. O sea, sí, todavía con más INRI, ¿no? Sí. Tenemos renovación en caso de ascenso. Y ahora que el club vive envuelto en esta situación de incertidumbre, en el nuevo, si lo puedes contar, en el nuevo contrato que habéis redactado, ¿se recoge algún tipo de cláusula de rescisión por si llegase hipotéticamente un nuevo propietario que trajese su cuerpo técnico, que no contase con Abel? ¿Tenéis recogido esa posibilidad en el contrato? Sí, hay, como te decía, al final es una circunstancia un poco particular, y tanto por parte del club como por parte nuestra, pues bueno, tenemos que intentar dejar más o menos bien atado todo para que no hubiera problema. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto ha hecho que por las dos partes pues buscáramos la manera de hacer mejor las cosas. Por un lado, para no hipotecar al club, como se hablaba de, bueno, contrato de más años y demás, que al final sabíais, y por otro lado, pues bueno, tener esa tranquilidad también. A nivel familiar, imagino que contento, sobre todo la Peque, que está encantada en Huelva, pero ¿qué te comenta la familia, tu entorno más cercano de amigos, sobre la opción de estar aquí un año más? No, ellos contentos, sobre todo mi mujer y mi hija, pues bueno, están muy contentos en Huelva, están disfrutando, y bueno,
contento. Es verdad que, bueno, mi padre, mi hermano y eso pues son los que más sufren las críticas, por así decir, ¿no? Y bueno, es verdad que ellos pues les genera un poco más de, no la duda de seguir aquí, ¿no? Sino el ver qué va a pasar, qué proyecto se va a hacer el año que viene y demás, porque es verdad que al final Huelva hay que reconocer que es un sitio diferente y bueno, yo creo que sobre todo el tener nosotros nuestra confianza en cómo estamos haciendo las cosas, en seguir creciendo, seguir mejorando y tener esa tranquilidad de hacer las cosas bien. Luego al final dependemos de que el balón entre o no, pero sobre todo tener la conciencia tranquila de que creo que estamos en el camino correcto para crecer y al final eso es lo importante. Yo dije en este programa hace 15 días, y creo que te lo comenté en una conversación que tuvimos, y me mantengo. Yo, si fuese el Recreativo de Huelva, hubiera renovado a Abel Gómez, pero si fuese Abel Gómez no hubiese renovado por el Recreativo, porque la situación actual no vayan a creer que es cómoda para cualquier profesional que vaya a trabajar aquí. Y yo creo que desde el club se debería hacer pedagogía de lo que se nos avecina, de la incertidumbre que vamos a vivir este verano y en la incertidumbre, y valga la redundancia, en la que vamos a tener que planificar una nueva temporada. Pero bueno, es una opinión muy personal y que bueno, yo estoy feliz y contento de que Abel esté aquí con nosotros porque me parece que es un técnico con futuro, un técnico joven que está, como quien dice, empezando en los banquillos y ha demostrado que es válido como gestor de grupo a la hora de siempre mirar para que el club no salga perjudicado en ningún gesto, en ninguna declaración, que todo vaya bien, que el trabajo sea el trabajo en el día a día, que es donde está los éxitos de los equipos de fútbol, sea bueno, y yo en ese aspecto creo que Abel es un hombre idóneo para el banquillo del Recreativo de Huelva. Hablamos de la incertidumbre, Abel. Te toca planificar junto a la dirección deportiva y al club. No sabemos cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo, porque como no sabemos la semana que viene qué va a ocurrir o dentro de un mes, pero ¿cómo va a afectar a la hora de planificar esta situación, algo extraordinario que vive la entidad? A ver, nosotros a nivel interno no nos puede afectar porque nosotros tenemos una línea a seguir y un camino que tenemos que seguir construyendo. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos que empezar a planificar, temas de jugadores, temas de pretemporada, todo. Que luego hay algún cambio y demás, pues bueno, ya se verá, pero nosotros no podemos pararnos, no podemos pararnos. Un club como nosotros tenemos que seguir, terminar de la mejor manera primero el partido contra el Ibiza y a partir de ahí, pues bueno, ver qué jugadores puedan continuar, qué jugadores creemos que podemos traer, bueno, todo lo que es el trabajo de planificación del futuro, pero como te digo, nosotros no podemos pararnos porque ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, bueno, también ver un poco a nivel de presupuesto, con qué presupuesto podemos contar, que al final es lo más importante para establecer un objetivo, porque nosotros podemos querer hacer nuestro objetivo puede ser ascender, pero al final dependemos de la economía o del presupuesto que va a haber y entonces, bueno, al final eso es lo más importante. Se ha renovado prácticamente a la columna vertebral del equipo, hombres importantes que han sido titularísimos. Hay algunos que aún no lo han hecho y que, bueno, podrían no continuar. ¿Qué porcentaje de influencia en la toma de decisiones ha tenido Abel en esas renovaciones? Aunque no estaba renovado oficialmente Abel Gómez, pero prácticamente se da por hecho en el foro interno de la entidad. ¿Ha habido consulta con el entrenador? Imagino que sí, a la hora de tomar la decisión de renovar a tal o cual futbolista, ¿no? Sí, la verdad que bueno, en ese aspecto tanto Óscar como Juan, como yo, como Jesús, creo que tenemos las ideas claras en ese aspecto. Óscar ya conoce por esta temporada, ¿no? Porque él y Juan, los dos que están en el día a día, cómo trabajamos, lo que queremos como equipo y demás, y bueno, entendiendo todas esas situaciones, pues bueno, se han ido renovando, algunos de manera automática, otros con renovaciones, pues jugadores de futuro, jugadores que han dado un buen rendimiento esta temporada o que creemos que tienen capacidad de crecimiento o que son rentables para jugar en esta categoría. Bueno, en esa mezcla creo que las renovaciones han ido un poco en ese camino, jugadores que este año han tenido un buen rendimiento, que al final es lo importante. Y de los que aún no han renovado, pero han sido importantes, sobre todo porque han acumulado muchos minutos, ¿se está trabajando en la posibilidad de que lo hagan
o lo veis lejano porque tengan ofertas o posibilidad de marcharse a otros lugares que les interese más económica o deportivamente? No, nosotros los que creamos que se pueden quedar tenemos que intentar seguir trabajándolo, ¿no? Es verdad que bueno, hay jugadores que no han renovado, que han tenido un buen rendimiento también y tienen unas circunstancias personales a lo mejor diferentes y bueno, quizás puedan buscar algunos porque son cedidos, otros porque quieren buscar a lo mejor pues un contrato que a nivel económico les suponga un crecimiento, no sé, creo que en esta semana sobre todo, en estas 2 primeras semanas, pues intentar perfilar un poco todo eso y a partir de ahí ponerse mano a la obra. Cuando se te ha cuestionado en las últimas fechas sobre tu renovación, que cómo iba, que si se daba, no se daba, tú siempre manifestabas que iba por buen camino y que tú querías continuar, que tú estimas que el Recre es un lugar donde hay un proyecto interesante, donde se puede seguir creciendo, que es un proyecto a futuro. No sé si lo ves así, porque en el día a día en realidad lo percibes así, pero desde fuera, y vuelvo a decir la palabra incertidumbre por lo institucional, hace que el proyecto quede en un segundo plano o muy frágil a la hora de apostar por él, porque no sabemos qué va a ocurrir. Sí, a ver, mira, mi padre me enseñó una cosa que bueno, él cuando compró su casa hace muchísimos años me decía, mira, a ver, yo compré la casa dándole la mano a un hombre y con eso ni papel firmado ni nada. Entonces, bueno, yo dentro de mis valores está eso, ¿no? Yo le dije al club en su momento que quería quedarme, llegamos a un acuerdo y eso al final para mí es lo más importante. Todo lo que ha venido después ha sido posterior, ¿no? Entonces, bueno, al final un poco la incertidumbre y eso ha sido todo a posterior, pero yo no voy a cambiar mi opinión por 3 malos resultados, ¿no? Porque creo que la idea de lo que quiere el club, la idea de Juan, de Óscar es muy clara, de Jesús en este caso como presidente también y bueno, y se está viendo, ¿no? Yo veo en el día a día reflejado todas las mejoras que se está haciendo, todo lo que se está queriendo hacer en ayuda del primer equipo y al final eso es lo importante, ¿no? Luego ya que se puede hacer o no porque hay una decisión judicial, pues bueno, eso ya no está fuera de nuestro alcance. Pero la idea y todo eso sí que lo he visto y por eso pues mi intención de continuar. Manifestaba en redes sociales hace unos días que de cara a la temporada que viene el Recreativo como equipo de fútbol pues seguramente se le dé dentro del paquete de equipos que van a optar por jugar playoff el próximo año. Por bueno, el volumen del club, a nivel de afición, a nivel de la historia que tiene detrás, por el estadio, por todo lo que sabemos, pero a nivel club, a nivel institucional, y vuelvo a decir, por el desasosiego que pueda causar el no saber qué va a ocurrir en plena planificación, porque los tiempos del fútbol y los tiempos de la burocracia no son distintos, son muy distintos, pero ahora por desgracia coinciden, ¿no? En una fecha mala. Ya ocurrió en enero y va a volver a ocurrir ahora en verano. Digo que el objetivo del club quizás a nivel institucional no pueda ir más allá de una temporada digna y de volver a estar lo más desahogado posible clasificatoriamente hablando, porque tampoco vamos a tener esa posibilidad, y hablo desde el desconocimiento, pero sí desde la percepción que tengo, no vamos a tener la posibilidad de conformar una plantilla donde la exigencia deba ser máxima, porque no creo que vayamos al mercado en ventaja con los que sí van a pelear por eso. No sé cómo lo ves. A ver, nosotros aquí hay que diferenciar 2 cosas, según entiendo yo, y bueno, al final el Recre como club, como afición y como ciudad no es un club de primera red, eso está claro. ¿Eso qué quiere decir? No es un equipo. No es un equipo de primera red, es un club, un equipo del fútbol profesional y así debería ser. ¿Qué pasa? Que muchas veces no, con el escudo solo tú no puedes ir a creer que con eso ya te da para ascender, con eso ya... Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Está claro que en masa social, en club, en estadio y en ciudad no pertenece a esta categoría. Luego están las dificultades que, como tú dices, a nivel institucional, a nivel de presupuesto, a nivel de cuánto se destina para plantilla y demás, pues ahí es donde vienen las dificultades realmente del club, pero no de ahora, de hace muchos años para atrás. Entonces ahí es donde hay que tener las cosas claras, ver dónde estamos, ver cómo hemos llegado hasta aquí, ver qué situación tenemos y a partir de ahí, con las circunstancias que se den, que ahora mismo no las sabemos ni cuánto vamos, pues intentar hacer la mejor plantilla posible dentro de nuestras posibilidades.
nosotros cuando decimos no que somos el tercer o cuarto presupuesto más bajo de la categoría, no es por... es una realidad y hay gente que no lo entiende porque dice, ¿cómo esa cantidad de socios y nada? Pero es la realidad. Una realidad es la que se puede ver fuera y otra realidad es la que hay dentro. Y creo que eso es lo más importante, que todo el mundo sea consciente. A partir de ahí intentaremos formar la mejor plantilla posible para intentar estar lo más arriba posible. Pero yo creo que se entienda, porque habrá gente que cuando me oiga pues le choque, ¿no? El nivel de exigencia del Recreativo como volumen de club, de equipo, perdón, con lo que ha sido, lo que es, la historia que tiene detrás, yo entiendo que en la mochila de la exigencia carguemos el tener que estar arriba, jugar playoff y pelear por el ascenso. Pero en la otra pata, en la institucional, nosotros vamos en desventaja con el resto de equipos que sí van a tener una planificación acorde a esas exigencias. No sé si se me entiende o no se me quiere entender. Yo creo que institucionalmente estamos atravesando un momento muy delicado, muy difícil, el club, y hay que decirlo así, esto es una encrucijada, porque hay una sentencia que le devuelve las acciones a un señor, que de momento pues ya hemos visto, ¿no? El modus operandi, no quiere vender o no tiene prisa por vender, y eso limita que la propiedad actual tenga el margen de maniobra mínimo para dotar a la institución de una capacidad no solo deportiva, burocrática, administrativa, de competir con los equipos que verdaderamente, pues desde el 1 de julio o el 15 de julio que empiecen a entrenar, van a pelear por estar arriba. Nosotros vamos a tener ese hándicap que los demás clubes con los que nos van a exigir que en el campo nos juguemos los cuartos no van a tener. Sí, y eso se ve en el campo. Es una situación muy diferente. Es verdad que, bueno, ahora mismo analizan la clasificación y muchas veces en el fútbol hay sorpresa porque se meten arriba muchos equipos, pero al final los equipos que están ahí son los que han hecho apuestas más fuertes a nivel económico en cuanto a plantillas, presupuesto y demás. Se pueden dar circunstancias, sorpresas. Bueno, el año nuestro el Rayo Majadahonda, sin ser un presupuesto alto, pues fuimos capaces de meternos ahí y demás. Pero lo normal, en primera normal, es que Madrid y Barcelona estén arriba. Y bueno, y dentro de esas sorpresas o equipos que no tienen ese potencial económico, pues bueno, hemos estado un poco nosotros. Entonces, bueno, en la temporada que viene, pues seguramente sea algo similar y como te digo, sí dentro de nosotros sí vamos a tener la exigencia de ser mejor equipo, de intentar estar lo más arriba posible, y porque es una exigencia a nivel profesional que te tienes que meter, ¿no? Más allá de... Ahí ya no vale presupuesto ni nada, ahí es una exigencia a nivel diario, a nivel competitivo, pero no tenemos las situaciones o circunstancias que tienen otro equipo, y eso está claro. ¿Cómo convive Abel con esa dualidad que genera tu presencia en el banquillo del decano? Porque hay quienes hablan de que eres su pastor, que se montan en la abeleneta, pero hay otra parte de la afición o del entorno que no está de acuerdo con que Abel haya renovado, y creo que eso te llega, ¿no? Que eres conocedor. ¿Cómo convives con eso? Sí, lo intenta llevarlo bien. Creo que sobre todo al final las redes sociales son algo diferente, ¿no? Creo que sobre todo en el día a día la gente por la calle me muestra muchísimo cariño y sobre todo con eso me quedo, ¿no? Y sobre todo también con la gente que me da su apoyo. Es importante. Bueno, al final a nosotros se nos valora por los números, porque es difícil que un aficionado te pueda valorar en el día a día porque no te ve o no. Entonces, bueno, a nosotros al final se nos valora por los números, por las victorias que tenga, y al final luego eso queda en la historia por el recuerdo de, bueno, pues con este entrenador ascendimos, con este hicimos playoff, con este... Y al final, pues nuestro trabajo diario y todo lo que hacemos acaba en números. Y bueno, la verdad que los números de estas 2 temporadas han sido buenos. Queda un partido, aunque es de mero trámite, pero hay que disputarlo y sobre todo despedirse bien delante de la afición. Y luego las vacaciones, ¿cuándo pensáis tener la vuelta? ¿La tenéis ya planificada o...? Bueno, no tenemos el día concreto, pero bueno, será sobre mitad de julio. Es lo más normal, empezar a entrenar en esa semana del 15 al 18 aproximadamente. Todavía no hemos concretado, pero bueno, más o menos sería por ahí. ¿Algo que apuntar, Abel? No, nada, sobre todo agradecer a la asistencia, agradecer que tengamos esta entrevista, también agradecer el trato personal a lo largo de la temporada, que al final uno a nivel personal somos entrenadores, también somos personas, y nada, daros las gracias por el trato, que al final
cuando la gente es profesional y demás, pues se agradece. Pues muchas gracias, Abel, por habernos recibido aquí, por, como siempre, abrirnos las puertas del cuerpo técnico, del staff, del decano y, bueno, hablar de fútbol, que es lo que en definitiva nos gusta. Mucha suerte. Ahora sí, desconectar y descansar, que también viene bien ese entrenamiento invisible, ¿no? Sí, que hay que hacer. A partir del sábado ya, después del partido, vamos a centrarnos en el partido que bueno, queremos acabar bien y a partir de luego ya tenemos tiempo para descansar. Abel, ha sido un placer. Nos vemos el sábado y bueno, estaremos de nuevo aquí con las pilas cargadas en julio. Muy bien, gracias.